Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio separado particularmente para el estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y soy profesor de Fuller Theological Seminary. Antes de comenzar nuestro estudio hoy acerca de los últimos días, tendremos una oración. Amante Dios, qué privilegio tenemos de hablar contigo. Queremos recordarte las palabras que dijo tu hijo, el apóstol Juan, profeta y revelador. Ven, Señor Jesús. Que tu segunda venida sea pronto. En tu nombre oramos. Amén. Cuando pensamos en los asuntos de los últimos días, vienen muchas ideas a nuestra mente. Muchas personas están preocupados de lo que ocurre en una ciudad o en otra. Estas ciudades en particular, Roma y Washington, D.C. ¿Qué le preocupaba al Señor Jesús cuando habló acerca de los últimos días? Es nuestra pregunta. Esta preocupación del Señor Jesús estaba basada en otros elementos. Sus ojos no estaban puestos en la ciudad de Roma o en la ciudad de Washington, D.C., que por supuesto no existía. Mateo, el capítulo 23, los versos del 1 al 4, la Escritura nos revela la preocupación de Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no lo hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El Señor Jesús estaba preocupado no por lo que ocurre fuera del control del cristiano y del seguidor de su palabra, del fiel discípulo de Jesús. Él estaba preocupado por lo que enseña la Biblia y cómo lo enseñan aquellos que tienen la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés quiere decir hoy en día el maestro de escuela sabática, el pastor de la iglesia, el predicador, el director de los programas de la iglesia. Estos que enseñan al pueblo y particularmente las maestras y maestros de la escuela sabática de los niños. ¿Qué ejemplo dan? Los ojos del Señor Jesús cuando está pensando en su segunda venida y en el mensaje que le está dejando a su pueblo que va a seguirle, no están puestos en otros, están puestos en los seguidores. Y tú y yo tenemos que decidir cuál va a ser nuestro énfasis. Hay melodramáticos predicadores que les encanta meter miedo y hablar de eventos que solamente en su imaginación están ocurriendo y que el oyente y el creyente no tienen nada que hacer acerca de estos eventos, persecuciones y maldades, y sin embargo, valga la falta gramática al usar las preposiciones, no tienen ningún interés en la conducta de los miembros. Sus ojos están puestos en el drama de los otros. El Señor Jesús, al contrario, puso los ojos en el espejo. Y el espejo, por supuesto, es la santa ley de Dios, donde nos deja ver a nosotros mismos en desnudo cómo está nuestro carácter, qué estamos haciendo, qué le estamos enseñando al pueblo, qué tiene que ver lo que yo pienso con lo que yo hago. El reproche de Jesús, registrado en los versos que leímos de Mateo 23, del 1 al 4, era consistente con la idea de que no importa lo que tú enseñes si no lo estás viviendo. Predicadores de la iglesia, ¿en dónde están puestos tus ojos? Seguimos leyendo los versos de 5 al 7 de Mateo 23 para escudriñar más cercano este pensamiento. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas,
las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. El Señor Jesús, de una manera muy severa, estaba llamando la atención de sus seguidores y les decía con gran instancia: por favor, no sean hipócritas, estén interesados en la conducta moral. Este asunto de las filacterías y las primeras sillas tenía que ver con las conductas religiosas del tiempo de Jesús. Son prácticas que están basadas en ideas bíblicas, pero no son enseñanzas y principios bíblicos. En la iglesia también tenemos muchos de estos. Por ejemplo, la idea de que hay 2 púlpitos en la plataforma de la iglesia y un púlpito es más santo que el otro púlpito. Sería semejante a las filacterías. Y la preocupación que tienen muchos miembros de iglesias, particularmente diáconos y diaconisas y ancianos muy precavidos, de quién se acerca a qué púlpito. Sería semejante a las filacterías. Vanidades que están basadas en ideas de hombres, en ideas humanas, pero no en la enseñanza de la Biblia y mucho menos en la moral de la Biblia. El Señor Jesús desea que tú estés preocupado por la segunda venida. El Señor Jesús desea que tú estés pensando en la segunda venida y que el mensaje de la segunda venida esté dominando tu conducta, pero no acerca de la novela del mediodía, la novela de Apocalipsis, sino acerca del diario vivir. Y cuando hablo de la novela del Apocalipsis, no me refiero al mensaje original que tenía como propósito el apóstol Juan, teólogo y profeta de Dios. No, me refiero a las interpretaciones malversas, a las interpretaciones torcidas y a las interpretaciones malévolas que tienen muchos predicadores para meter miedo, para atraer a gente a la iglesia. Pero esto nunca será conducta aprobada y sancionada por Dios. Aunque, hago un paréntesis, Dios será capaz de usar a una burra, también puede usar a predicadores de miedo. Hasta a mí me puede usar. Y a ti también. Dios puede usarnos a todos y puede usar todos los mensajes, pero Dios tiene el mejor camino. Y el mejor camino, el camino de la excelencia, el camino de la moralidad, es preocuparse por la segunda venida de Cristo, manifestándolo en nuestra conducta moral y nuestra conducta diaria. No en meter miedo y en preocuparse por lo que están haciendo los otros, sobre lo cual yo no puedo hacer nada. Porque si vienen leyes dominicales o no vienen, tú no puedes hacer nada. Si el predicador estuviera diciendo, es el momento de escribir cartas al Congreso, aquí están los teléfonos de los congresistas, pues valga la aclaración, entonces por lo menos tiene un propósito, alguna idea lógica tiene. Pero si todo lo que está haciendo es metiendo miedo, ¿para qué sirve eso? Dios no desea que tú tengas conductas por miedo. Si Dios deseara que nosotros actuáramos por miedo, sería lo más fácil enviar fuego, truenos y relámpagos. Y con eso todos se convertirían. La preocupación de Dios es tener una relación personal contigo. Y la preocupación de Dios que tienes relación personal con Él es que tú tengas una conducta moral, que tengas una conducta sin tacha. Así, en esta semana que estaremos estudiando acerca de los últimos días, hemos comenzado dando el tono de nuestro tema. Y el tono es moral. El tono es, tu preocupación ha de ser cómo vives tu vida. Oremos para pedirle a Dios que nos ayude en esto el día de hoy. Amante Dios, cuán agradecidos estamos por el mensaje bíblico. Un mensaje que nos recuerda la manera de vivir, la conducta moral. Perdona, Señor, a tu iglesia, a predicadores que tienen novela del mediodía en vez del mensaje del Evangelio. Y también, Señor, si es tu voluntad, usa a los noveleros, úsanos a todos. Pero ayúdanos a vivir con una conducta moral como enseñó el Señor Jesús y como predicó Él. Que nuestros ojos estén en el espejo, reflejándose en los 10 mandamientos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.